que a los trabajadores de las empresas se les va a dar una parte de las utilidades, creo que era el 10% de las utilidades se va a repartir. Dice, no, Uber, no podemos hacer eso. Digo, ¿por qué? Dice, porque si propiciamos que los trabajadores tengan buenos ingresos, la independencia política, de la independencia económica a la independencia política no es más que un paso. Perdón. De la independencia económica a la independencia política. Él le pintó un cuadro de situación económica muy difícil, la que venía ahora con la revolución del poder. A cientos de trabajadores que estaban allí en unas obras que se estaban haciendo. Y él dio un meeting allí, llegó y dio un meeting. Y los prepara para una situación económica que viene muy difícil. Y entonces yo le digo, pero Fidel, es que la revolución lo que va a generar es pobreza, va a generar, ya tú descartaste lo que prometiste en el discurso de la historia y me absolverá, es cuando la revolución llegue al poder, va a establecer una ley que le dé 1%, creo que el 10% de las utilidades a los trabajadores que se repartan. Y entonces me dice, Uber, como respuesta a mi pregunta, Uber, no podemos hacer eso desde el poder, porque de la independencia, eso sería independencia económica, más ingresos. De la independencia económica a la independencia política no hay más que un paso. Es decir, que no quería independencia política, sino que... Yo me quedo, me espanto, digo, pero que este hombre quiere esclavos, que los trabajadores sean esclavos, que no haya una situación económica floreciente para que los trabajadores se sientan en la miseria y bajen la cabeza. Me quedo intrigado. Bueno, tanto que ni siquiera le volví a hacer otra pregunta, a decir, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Si no, me quedé con aquello, digo, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que tiene este hombre en su cerebro? Situar al pueblo de Cuba en una situación de miseria económica para ultrajarlo. Pero digo, no puedo pensar en eso porque yo me convertiría algo así para mí adentro, un contrarrevolucionario. Ya, si estamos trabajando con entusiasmo por la revolución, lo que hay que hacer es vigilar, pero ya me pongo en guardia, ya estoy teniendo una desconfianza tremenda. Además, en la sierra yo he visto en Fidel arrebatos propios de un dictador. Le gustaba insultar a los militares, conmigo lo había intentado, decirle palabrotas gruesas. Habíamos tenido choques en la sierra y él se había tenido que acostumbrar a respetarme a mí. Entonces, esos impulsos de un tipo mandón, autoritario e irrespetuoso, me hacían pensar, no estaremos incubando o tratando de apoyar o apoyando a un tipo que después se convierta en peligroso para el pueblo de Cuba, para la soberanía del pueblo, para los derechos del pueblo. Así que tenía todas estas dudas. Pero Fidel era tan hábil que después de alguna escena de esa, donde él se daba cuenta que yo tenía dudas, decía, tú te das cuenta de que yo a veces tengo arrebatos y tengo impulsos que no son los que yo quisiera. Yo luego me traiciono, luego digo cosas que son de un estúpido, pero yo no soy ese hombre. Yo soy el hombre de ideales y tú me has visto en la lucha y en eso y me vas a ver siempre como el hombre preferido. Raúl y el Che sí quisieran que esto se volviera comunismo, quisieran que nosotros nos hiciéramos dictadores, que sé yo y esto. Pero yo no puedo mentirle al pueblo. Por eso todos los días ratifico, cada vez que voy a la televisión, que esta revolución no es comunista, que es cubana, como Las Palmas, etcétera, etcétera, para que el pueblo tenga confianza, porque el pueblo sepa que nosotros no somos unos canallas, unos simuladores. Bueno, después de esas declaraciones y de esa insistencia de él en liberarme de dudas, decía, la verdad es que sería muy estúpido, y este hombre es inteligente, muy estúpido para convertirse en dictador. Pero al cabo de pocos meses, a los 3 meses ya hizo saltar al primer ministro, que es el doctor Miró Cardona, y a los 6 hizo saltar al presidente Urrutia, que quería irse del poder y que él no lo dejaba irse del poder, ni ejercer el cargo. Así que entonces, pues, después de lo de Urrutia, en el mes de julio, yo mandé mi renuncia. En todo No me la aceptó. Y entonces, en octubre, volví con mi renuncia definitiva. Ya era, de cualquier manera, esta renuncia es inapelable, ya definitiva, irrevocable. Entonces, pues, lo que hizo fue
escribí una cartica diciendo, está bien, tú resistes, tú persistes en renunciar, en esto, en lo otro, creyendo que la revolución es una cosa mentirosa, etcétera.